Hola chicos, ¿qué es lo que hace que una película nos llame la atención y que querramos saber qué va a pasar a continuación? ¿Qué es ese factor que hace que nos preocupemos por un personaje, que nos importe lo que le va a pasar, que pues nos mantenga atentos a los eventos de la película? Yo creo que eso tiene mucho que ver con las emociones que los personajes generan en nosotros. No es nada más la historia de la película como un total, es la jornada del protagonista a lo largo de la historia, que eso es lo que desenvuelve realmente la trama de la película, es la razón por la que la vemos, por el personaje que la vive. Y entonces, ese personaje, para que nosotros nos llame la atención, necesita generar esa emoción que cause en nosotros el deseo de continuar viendo la historia y seguir los eventos de ella y saber qué le va a pasar al personaje principal, si alcanza sus metas o no, cuál va a ser su futuro, en qué va a acabar su destino, ¿no? Ok. En, yo creo que en el cine mexicano este es un tema que siempre como que nos ha dolido, es un lado por el cual siempre hemos flaqueado. Y de alguna forma yo había evitado este tema porque no me sentía yo preparado para hablar sobre este tema en especial, pero en el último año como que he aprendido un poquito acerca de, he ido reduciendo conceptos hasta tratar de encontrar lo que ahora les quiero presentar, que es como los conceptos más minimalistas que puedo encontrar para abordar este tema. Y pues no solo de lo que aprendí este año, sino también de conversaciones que tuve con ustedes, de participaciones que tuvieron en clase ustedes. Yo creo que de ahí algunos de esos conceptos permearon en mi propio entendimiento del tema. Y yo creo que gracias a eso es que pude llegar a reducir ese tema a estos tres conceptos que les presento hoy: simpatía, empatía y afinidad, que si bien puede ser que todavía no sean la verdad absoluta, yo creo que van a generar una discusión que nos van a llevar a, a poner este tema un paso más allá, ¿no? Y tal vez en algún momento llegar a entender muy bien cómo es que debemos escribir nuestros personajes, ¿ok? Hago esta aclaración porque también muchas veces he visto tutoriales o libros, artículos sobre cómo escribir mejores personajes y nunca he pensado que tengan la razón hasta que por ahí con estos temas con los que me he ido topando fue que llegué a pensar, creo que por ahí va la cosa. Pues vamos a ver qué opinan ustedes, ¿no? Entonces, tengo aquí a algunos personajes de los que voy a estar hablando en este video. Y les preguntaba yo, ¿qué es lo que hace que nos interese lo que le pueda suceder a un personaje? Y de alguna forma, pues tiene que ver con que nos guste el personaje, ¿no? Lo que representa, lo que es, eh, no sé, las cosas que vive, ¿no? Y cómo responde, sobre todo, eso es lo más importante, cómo responde él a los eventos que le ocurren, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de los conceptos que tengo, vamos a ver primero algunas definiciones. Y en el caso de simpatía, vemos que viene del latín, que dice simpatia, y este a su vez viene de este griego, que significa comunidad de sentimientos. Eso quiere decir que sentimos simpatía por aquellos personajes con quienes sentimos una idoneidad respecto a la forma en cómo piensan, cómo actúan, cuando creemos que alguien es valioso como persona o que nos hace reír, simplemente no lo van a creer, pero es cuando creemos que una persona vale la pena que esté en el planeta o que esté en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que es la simpatía. Vamos a ver algunos ejemplos. No sé si recuerdan esta película que se llamaba Hellblazer, y esta es la serie del mismo nombre. Entonces, la simpatía es esa cualidad que hace que nos interese un personaje en particular. Puede ser el protagonista o puede ser un personaje secundario, incluso el antagonista. En cine
si bien la simpatía no depende enteramente del guión, sino que se ve afectada en mayor medida por la dirección y la actuación de los personajes que interpretan a este personaje en particular, en papel, por ejemplo, lo que sí está en nuestras manos atender es que, o lo que sabemos de este personaje, es que en papel el personaje de John Constantine debería ser muy simpático. En la película del mismo nombre, pues no parecía serlo. ¿Y por qué fue eso? Pues porque el actor no transmitió ese encanto del personaje. En cambio, este actor, me parece que se llama Matt Ryan, él sí logra transmitir la emoción del personaje. ¿Por qué un personaje logra transmitir la emoción del personaje y otro no? Yo creo que ya desde aquí, desde que vemos la actuación de los personajes, el, las características generales del personaje, ya podemos ver que este personaje tiene algo que realmente no recuerdo cuál es la palabra en español, pero en inglés sería demeanor. Este demeanor no parece transmitir muchas emociones, mientras que este otro personaje interpretado por, o bueno, esta versión del personaje interpretada por Matt Ryan, sí está transmitiendo emociones. Ese es ya un paso importante para entender por qué un personaje nos gusta un poco más que otros. ¿Ok? Sin embargo, esto me dirían, pues está a nivel actoral, está a nivel dirección, no está a nivel guión. ¿No? Tienes razón. La mayor parte de este resultado se debe a lo que pasa después, más allá del guión, ¿no? Vamos a continuar un poquito más y vamos a ver qué más aprendemos sobre otros personajes. Vamos a ver a este personaje, seguramente les va a gustar mucho. Tenemos aquí ¿cómo se llama este chico? Se llama Neville, ¿no? Neville Longbottom, ¿no? Ok. La simpatía no se da gratis y no solo basta con ser encantador. Para sentir algo por alguien necesitamos conocerlo primero, saber qué quieren en la vida, qué los hace individuales. Y por ejemplo, en este caso, yo les hago la pregunta, si solo pudiera salvar a uno de estos dos personajes de la serie de Harry Potter, ya sea Neville o a Hannah Abbott, ¿a quién salvarían ustedes? Ok, yo sé que va a haber simpatías, algunos podrían decir, dar una respuesta, otros otra, otros pensarán que estoy minimizando a este personaje de Hannah Abbott. Sin embargo, creo que la mayoría de nosotros sí podemos reconocer al personaje de Neville y saber qué le gusta, qué no, mientras que del otro personaje no tenemos tanta información. En el momento en el que empezamos a tener información sobre el personaje, empezamos a preocuparnos por él, sobre todo cuando empezamos a saber qué quieren, qué les gusta, qué injusticias ha sufrido y cómo es su personalidad. Si tenemos esa información, ya dijimos, a lo mejor el que nos gusta no su personalidad, a lo mejor tiene un poco que ver con el trabajo después del guión, con dirección y actuación. Es probable. Pero la información sí la damos desde el guión y eso nos ayuda a hacer que nos compenetremos más con un personaje. En este caso, yo creo que la mayoría de nosotros vamos a decir que salvaríamos a Neville. Esto es porque, a pesar de que ambos personajes tuvieron pocas líneas y pocos minutos en pantalla, eh, no tenemos suficiente información de la personalidad, las metas y las relaciones personales de Hannah Abbott, mientras que en el caso de Neville sabemos que pues a lo largo de sus años en el colegio él pasó de ser un chico tímido e introvertido a ser un valiente defensor de Hogwarts, ¿no? No sé si estaban enterados, pero todo esto es información que sí se da en las películas. Momentos después de su nacimiento, Neville pudo ajustar sus propias mantas para envolverse más cómodamente usando magia. Nadie presenció este precoz despliegue de magia. Y pues después de esto, Bellatrix Lestrange pues mata a sus padres. Y no sé si se acuerdan que la abuela de Neville siempre le está diciendo que como que no está a la altura del honor de su familia, siempre está diciendo como que no es lo suficientemente bueno. Entonces, eso se refleja en la personalidad insegura y complaciente de Neville. Entonces, ahí tenemos que de Neville sí tenemos un poquito de historia y algo que es también igualmente importante es que vemos al personaje sufrir una injusticia. Ya habíamos hablado en temas pasados, cuando habíamos hablado de partidos
de fútbol, cómo cuando vemos una injusticia inmediatamente tratamos de pasarnos a el lado que va perdiendo, ¿no? Porque no nos gustan las injusticias. Entonces, eso va a tener que ver un poquito con otro tema del que vamos a hablar a continuación, que es empatía. Pero ya el hecho de tener información sobre este personaje ya es suficiente para empezar a preocuparnos por él. Cuando vemos sus despliegues de personalidad, cuando vemos qué le gusta, qué no le gusta y pues qué más sabe hacer, ¿no? Ok, entonces, es por eso que a Neville podemos verlo como una persona, como una persona querida, más aún de lo que dice aquí este texto, lo podemos ver como alguien como cercano a nosotros, porque lo conocemos, mientras que en el caso de esta chica, pues la vemos solamente como un conocido, porque no sabemos qué hace, qué quiere, igual que como con las personas que están en nuestra vida, ¿no? Las personas que están más cercanas a nosotros, las queremos más, las conocemos, ya sabemos sus secretos, sabemos, eh, mm, no sé, nos acostumbramos a ellas. Mientras que otras personas que podrían ser prominentes, muy importantes, muy simpáticas, pues realmente no nos preocupa tanto lo que les llegue a pasar. Vamos a decir como un, un actor de televisión o un youtuber que les gusta a ustedes, que los hace reír, pero que realmente no lo conocen en su vida real. Y entonces dicen, ah, pues ¿qué crees que ese personaje que se fracturó una pierna cuando estaba, este, no sé, haciendo esquí acuático, ¿no? Y todos, ah, pues qué padre, ¿no? O qué mal. Pero cuando vemos a un personaje, o perdón, cuando vemos a una persona a quien sí conocemos y le pasa algo, se fractura un dedo, luego, ¡au!, ¿no? O si se fractura una pierna, como un familiar de nosotros o una persona que es muy querida, entonces sí se siente, ¿no? Y entonces sí estamos preocupados, ¿no? Esa es la, esa es la diferencia de esa cercanía que podemos generar con personajes que sí conocemos, de quienes tenemos información. Lo raro de esto es que esa información no necesita ser muchísima, puede ser poca, pero de muy buena calidad. Eh, Sorry si lastimé algunos egos, a lo mejor a alguno de ustedes les gusta este personaje de Hannah Abbott, eh, pero ¿qué les parece si hablamos de otro personaje que tuvo menos tiempo en pantalla y que probablemente les guste todavía más? Como esta chica Myrtle, La Llorona, Myrtle, Morning Myrtle, de que se acuerdan, nada más aparecía en el baño. Bueno, de pronto apareció en otros lados, ¿no? Cuando les ayudó a unos personajes a cruzar una pared. Creo que la vi aparecer en los pasillos, ¿no? de Hogwarts. Pero, ¿a poco no les cae bien este personaje? A mí me cae muy bien. Tiene que ver, sí, con la actuación, sí, definitivamente que sí, pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de que ya desde el guión estamos dando información sobre este personaje. ¿Y cuántos minutos habrá tenido este personaje en las... ¿cuántas películas fueron? Fueron 7, 8 películas. ¿Cuántos minutos tiene en pantalla? Yo creo que si tiene unos 10 minutos entre todas las películas, yo creo que es mucho. Entonces, ¿por qué nos cae tan bien este personaje? ¿Por qué nos afecta tanto lo que le pueda pasar? Pues porque demuestra emociones. Esto es algo de lo que ya hemos hablado con el caso de Hellblazer, ¿no? Sabemos lo que le gusta o quién le gusta. Conocemos acerca pues, de su pasado y aunque no tiene muchos minutos en pantalla, la impresión que causó en el público permanece. Entonces podemos decir que la simpatía, más allá de la actuación y la dirección, nace de conocer y compenetrarse con el personaje. ¿No creen? Yo creo que eh, personajes que aparecen muy poquito tiempo en pantalla, pero que llegamos a saber un poquito, aunque sea un poquito de ellos, ya nos empieza a preocupar qué pasa. Y de hecho, no sé si se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de un tema que se llamaba Planting and Payoff o Planting y Seeding. Resulta ser que cuando nosotros estamos hablando de personajes, aunque sean menores,
nosotros ya nos estamos programando mentalmente para saber qué va a pasar con ese personaje en el futuro. Déjenme hablarles de otros personajes que tienen roles muy pequeños dentro de algunas películas, pero que de todas formas nos interesa mucho saber qué pasó con ellos. Ok, ¿qué les parece este personaje en la película de Wall-E? ¿Cuántas veces vemos a este personaje en pantalla? Lo vemos unas 5 o 10 veces. Es un personaje que tendrá unos 15, 20 diálogos, tal vez si acaso. ¿Y qué importancia tiene este personaje en la historia? Pues realmente no mucho, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que llegamos a conocerlo como persona, lo que le gusta, los problemas que tiene, que lo empezamos a personalizar, que lo empezamos a ver como alguien que conocemos, es que requiere que nosotros continuemos su historia. Es increíble, pero personajes que tienen importancia nula básicamente dentro de la historia, les creamos estas mini historias porque esperamos que el personaje tenga un cierto encanto y que pueda llevar un subplot, una segunda historia dentro de la historia, que nos ayuda a ejemplificar lo que le pasa a todos los personajes, a todos los tripulantes de esta nave. Como no podemos darle esa atención a todos los personajes, este personaje los representa a todos ellos. Este personaje del cual ni siquiera sé su nombre, pero este personaje es como estereo, es la estereotipificación de todos los otros personajes, si lo podemos ver así, ¿no? O sea, todos están representados, toda esa masa de gente está representada en este personaje. Entonces, cuando empezamos a ver su historia, déjenme me quito de ahí, empezamos a contar la historia de lo que le pasa a los pasajeros a través de este personaje. Por momentos muy breves, realmente sus intervenciones son de unos segundos cada vez, pero con eso ya empezamos a verlo como, a reconocerlo como un personaje que es diferente a los demás. Y una vez que empezamos a reconocerlo, ese personaje tiene algo diferente a los demás, su pelito, algo, entonces ya lo podemos separar de los demás y empezamos a preocuparnos por él, ¿no? En vez de preocuparnos por la masa de gente azul, ¿no? Mientras que vemos, él es rojito y vemos, un momento, aquí hay otra chica rojita. Que cuando viene la etapa donde todos los personajes entran en crisis y empiezan a tener muchos problemas, pues el destino los pone juntos. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando se acaba la aventura, los personajes ahora son como el símbolo de todos los demás, de esa esperanza o de eso, de ese aprendizaje que hayan tenido. Y entonces los personajes necesitamos mostrarles un final. Es como, ¿se acuerdan que hace un momento y en videos pasados hablábamos de planting and seeding o planting y payoff? Cuando hablamos de un personaje y sabemos que le estamos dedicando algo de tiempo o algo de importancia a ese personaje, aunque sea menor, ya necesitamos ahora presentar qué es lo que va a pasar con el destino de esos personajes. Y entonces esos personajes, en la proporción de qué tan importantes fueron en la historia o qué tanto sabemos de ellos, es que nos preocupan. Pero como ya nos empiezan a dar información de ellos, pues ya tenemos que, cuando menos, decirle al espectador, oye, sí me acordé de estos personajes, ¿te acuerdas que su historia se quedó en esto? Pues esto es lo que pasó al final. Ujú. Ok, ¿qué les parece si vemos otro ejemplo de otro personaje que yo creo que muchos de ustedes reconocerán? Algunos no sé qué tanto por la barrera generacional, pero ubican a este personaje, eh, Bubba de Forrest Gump, ¿no? ¿Qué pasa con este personaje? Déjenme darle clic a esto. Ahí está. Bubba, no sé qué tanto sepamos de su personalidad, pero lo que sí sabemos es que el personaje todo el tiempo está hablando de camarones, ¿no? Y entonces eso es algo que no nos da mucha información relevante acerca de su persona. Sabemos que por ahí está su mamá y que va a regresar con mucho dinero y que va a poner
que va a comprar un bote y va a empezar a pescar camarones porque él cree que es una buena forma que es un buen negocio, ¿no? Porque tiene muchas posibilidades, ¿no? Y entonces vemos al personaje diciendo, déjame me regreso tantito, vemos al personaje, de todas formas lo está reproduciendo, dice el personaje, y los puedes hacer con ajo y que con papas y que con al coco y que con limón, etcétera, etcétera. Y entonces a mí se me hace súper chistoso, pero puede que ustedes no lo sé. Pero el personaje ya nos está dando idea de cuáles son sus sueños y sus metas. Entonces lo vemos tan compenetrado con esos sueños y metas que pues a nosotros se nos pega parte de esa emoción del personaje. Y entonces por lo tanto queremos ver qué pasa con su historia. Y entonces es por eso que cuando el personaje vemos que pues tiene una temprana muerte inesperada, pues su historia se queda truncada y eso es un trauma para nosotros como espectadores. Entonces, ese trauma se tiene que subsanar cuando Forrest Gump tome el problema en sus propias manos, compre el bote y entonces él vive el destino que dejó truncado Bubba, ¿no? Así de esa forma nosotros como que respondemos a esa necesidad de saber qué pasó con el personaje. ¿Por qué? Porque nos interesó el personaje. ¿Y por qué nos interesó? Porque supimos de él, porque supimos de sus sueños y sus metas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero que es la simpatía. ¿Sale? Vamos a hablar ahora de otro tema que se llama empatía. Empatía en su definición etimológica dice que viene del griego empatia, que significa emocionado. ¿Ok? La empatía hace que las personas se ayuden entre sí y está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás, y esa capacidad de ayudar. Cuando un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás poniéndose en su lugar, despierta ese deseo de ayudar y actuar siguiendo sus principios morales. ¿Ok? Bueno, entonces déjenme cubrir este texto por un momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la empatía es esa cualidad mediante la cual nosotros nos podemos poner en el lugar de alguien más, sentir su pena, su dolor, cuando vemos lo que le pasa, ¿ok? Ya sentíamos simpatía por alguien, o tal vez no mucha, pero ahora este sentimiento de la empatía es cuando tú puedes ponerte en sus zapatos. Eso puede pasar hasta con personas por quienes no sentimos simpatía, eso pasa también por desconocidos, que decimos, oh, qué feo, le está yendo mal, me siento mal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con estos ejemplos de la empatía. Eh, ya habíamos hablado en otras clases del sentido de la justicia en las películas, ¿no? De que no nos gusta que a un mismo personaje le vaya mal, 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 sino que queremos que a los personajes que les va mal, que de pronto les vaya bien, ¿no? La mayoría de los personajes que son entrañables tienen un sentido de la justicia que podemos entender, aunque no necesariamente concordemos con él. Por ejemplo, podemos nosotros entender a un personaje como el de Magneto en las películas de X-Men, porque sabemos que fue abusado por los nazis, perseguido por los humanos, solo por ser algo que no podían comprender, ¿no? Es por eso que cuando Magneto busca revancha contra los humanos, aunque no deberíamos reivindicarlo por sus acciones, podemos entender el por qué está buscando una forma de justicia o de balance de poder, y la mayoría de nosotros quisiéramos verlo ganar, porque efectivamente podemos percibir el mundo donde él vive como un lugar injusto y que en verdad necesita de la justicia que Magneto quiere traer, ¿no? El único problema aquí, digo, es ya al margen del tema, es que su método es incorrecto y el método de Charles Xavier es más correcto, ¿no? Digamos. Pero cuando menos, nosotros ya podemos entender por qué el personaje hace lo que hace. No es como esos villanos del pasado de las películas de a lo mejor los 40, los 50, tal vez todavía posteriores a eso, donde eran los villanos tipo James Bond, donde eran, ajaja, yo voy a conquistar el mundo. ¿Por qué? Pues porque quiero más poder, quiero más dinero, ¿no?
se siente hueco, se siente como que el personaje realmente es un autómata que es el malo de la película porque tú le dijiste, hey, a ti te toca ser el malo, ¿no? Entonces eso no se siente orgánico, no se siente natural. Un personaje eh, que tiene un objetivo claro y que nosotros podemos entender cuál es ese objetivo por la historia que se nos cuenta de él, por la información que obtenemos de él, se vuelve un personaje creíble y en este caso como su eh, como su pena, como su conflicto que él tenía este personaje se nos hace comprensible, es que ya podemos llegar a otro siguiente nivel, al nivel de que nos guste el personaje o que incluso que querramos verlo ganar, ¿no? Como también pasó con el personaje de Black Panther, no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, pero bueno, ese personaje de Michael B. Jordan, ¿no? Porque podemos entender cuál es su pasado traumático, cuál es el drama que siente este personaje, ¿no? Ok, entonces, la empatía entonces es esa cualidad, como les decía, que permite que nos identifiquemos con los obstáculos en la vida de los personajes. Esto sí es responsabilidad completamente del guión, cuando los eventos que rodean a un personaje son al mismo tiempo lógicos, pero inevitables. Lo que le pasa a los personajes, ya sea bueno o sea malo, es el destino imparcial que les damos a estos personajes, pero las consecuencias son el karma que los personajes generan de acuerdo a la realidad moral que nosotros creamos en ese universo donde viven, ¿no? Por eso, en este caso, en el universo que nosotros podemos ver en Game of Thrones, el final trágico de Eddard Stark es al mismo tiempo horrendo pero es poético. Eddard Stark fue un hombre que vivió y murió con honor y nunca renunció a sus ideales, a pesar de que todos quienes estaban a su alrededor le advirtieron que no se podía sobrevivir cuando se juega con honor el Juego de Tronos, ¿no? Entonces, eso, eso causa que a nosotros nos preocupe el personaje, porque nosotros ya vimos cómo era él y vemos, oh, este mundo es injusto con él. Él está tratando de hacer las cosas bien, pero el mundo lo está tratando injustamente. Al igual que como con Magneto, cuando sentimos empatía por los personajes, nos podemos poner en su lugar y decir, esto no está bien, esto es injusto, y por lo tanto eh, empezamos a querer que a ese personaje le vaya bien, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la empatía, esa preocupación por el desarrollo de la película, por sus eventos, porque ya tenemos un personaje a quien no queremos que le vaya mal, queremos que le vaya bien por los eventos que hemos visto ya en ella. Y ahora vamos a ver otro concepto que se llama afinidad. La afinidad significa proximidad. Viene del latín affinitas, que se refiere a lo que es próximo, a lo que es vecino. Y por lo tanto, por extensión, o en este caso, se refiere a aquello que se parece a nosotros. ¿Ok? Entonces, la afinidad también dice aquí, también es un sentimiento de atracción, simpatía o compatibilidad de caracteres, ¿sí? Ya voy a dejar de leer y voy a cubrir este texto. La afinidad es esa característica que podemos ver nosotros en personajes o en gente a nuestro alrededor y que decimos, él me cae bien porque se parece a mí, porque me representa a mí dentro de una película o representa ideales con los que sí concuerdo. ¿Ok? Entonces, la afinidad no es un valor universal, es un valor que algunos vamos a sentirnos afines con un personaje y otros con otros, pero eso es como un extra que podemos poner para que el público se interese más en un cierto personaje, porque a final de cuentas hay como una definición más grande de afinidad que sí nos involucra a todos, mientras que hay otras definiciones periféricas que solamente involucran a un cierto grupo. ¿Ok? Bueno, ¿qué les parece si vemos a estos personajes, por ejemplo? Eh,
Este personaje, este de la izquierda es John McClane, ¿no? De Duro de Matar, ¿no? O Die Hard. Muchos se identifican con este personaje. Primero vamos a hablar de simpatía. Eh, yo creo que muchos podemos sentir simpatía por el personaje por cómo es él, ¿no? El personaje siempre sabe qué decir, siempre tiene algo gracioso que decir, hasta en las situaciones más desesperadas. El personaje tiene muchos recursos a la mano, como que siempre sabe, se las ingenia para salir de los problemas. El personaje eh, tiene buen humor y ve ese humor hasta en las situaciones más desesperadas. Eh, Hay muchas cosas positivas que podemos ver en su personalidad y eso está bien, ya generó simpatía. Genera empatía también el personaje porque lo vemos metido en problemas muy serios y entonces como vemos que el balance está completamente del lado opuesto, pues queremos que el personaje gane, es verdad. Pero ¿qué pasa con la afinidad? La afinidad es esa característica que hace que este personaje, ¿ok? Que le llame la atención a un cierto sector porque se ven identificados con ese personaje, ¿no? Yo creo que todos aquellos que son como de la clase obrera, trabajadora estadounidense, yo creo que se reflejan muy bien con ese personaje, como que los representa. El personaje eh, se mueve como ellos, habla como ellos, tiene sus mismos intereses, a lo mejor en los equipos de básquetbol de Nueva York o de béisbol, no lo sé, ¿no? Entonces yo creo que la gente de Nueva York se ve muy, muy, muy representada en este personaje y les va a caer mejor que a como nos caería a los demás, ¿no? Cuando un personaje representa, puede representar bien como a un cierto grupo social o, o de muchos otros tipos, ahora que está en boga el tema de la justicia social, por ejemplo, ¿no? Muchas personas se quieren ver representadas en ese tipo de personajes. Pero así como hay personajes que quisiéramos que nos representaran en pantalla, también eso ocasiona que ese mismo personaje pueda representar algo que ya no nos gusta, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos películas como esta misma de Duro de Matar, digamos. Hay algunas personas que la ven como un ataque a su identidad nacional, que dicen, ah, pues los americanos se ponen como que lo pueden todo. O como que se sienten el centro del universo, ¿no? Y entonces eso causa este efecto contrario de un nacionalismo del cual nos sentimos excluidos. Entonces es por eso que la afinidad no es una cualidad universal. Hay personas que nos podemos sentir identificadas con este personaje, otros que van a decir, ah, no, pues es que ese señor representa a los varones blancos, norteamericanos, straight de, de esta sociedad, ¿no? Completamente mainstream, ¿no? Hay personas que no se sienten identificadas con con esa personalidad, ¿no? Y como se sienten excluidas, entonces también se sienten repelidas por el personaje y ya no se sienten interesados o tan interesados con el personaje. Esto no es suficiente eh, como para echar de lado completamente la simpatía y la empatía, pero ciertamente que juega un papel importante en que nosotros podamos ya de antemano darle una oportunidad a la película o tener ciertos prejuicios contra lo que vamos a ver en pantalla. Entonces, yo sería cuidadoso al momento de usar un estereotipo u otro, pero al final de cuentas, recuerden que cuando un estereotipo está muy, muy, muy marcado, yo creo que sí es muy probable que se convierta en algo que en la industria llamamos un personaje de nicho. Eso es un personaje que está hecho específicamente para gustarle a un grupo, pero muy probablemente por eso deje de gustarles a otros.
Cuando ese nicho no es, o cuando ese personaje no se convierte en un personaje de nicho y le das una cierta afinidad con un grupo, pero no demasiada como para alienar al resto de los grupos, entonces sí puedes hacer un personaje universal. Así como, entonces en ese sentido tenemos a personajes como estos, que todos representan como minorías o nichos, pero todos estos son muy buenos personajes que no llegan a excluirnos a los demás de, de esa comprensión del personaje como una persona. Cualquier cosa, cualquier punto de vista que ellos pudieran representar, no es lo suficientemente específico como para que los demás no podamos entender cómo se siente, sino que su conflicto, decimos, yo no tengo ese conflicto en particular, pero entiendo su sentir, y entonces eso se vuelve, esto vuelve al personaje un personaje universal que puede representar eh, esas dificultades que todos podemos atravesar, ¿no? Entonces, por cierto, ya me fijé y este personaje se llama Killmonger. Entonces, cualquiera de estos personajes son muy buenos personajes dentro de sus películas. Bueno, este es un videojuego, Last of Us, seguramente todos lo reconocen. Y esta es una película de los noventas que fue la primera de los Wachowski. Se llama Bound y es muy buena. Y realmente representa bien ese poder femenino sin que suene a imposición o cualquier otra forma de narrativa que nos pudiera alienar a los demás. Ok, bueno. Así como, así como hablamos hace un momento de que podemos representar otros puntos de vista sin sentirnos alienados, también tenemos este caso donde un grupo que los tres representan al mismo grupo, delincuentes, ¿no? Que podemos tener una visión u otra respecto a la forma de ser de estos personajes. Y sin embargo, eso no es lo suficiente como para que podamos decir que el personaje es bueno o malo simplemente basados en su afinidad. Nosotros podemos sentir, yo personalmente siento mucha más afinidad por este personaje que cualquiera de los otros dos. Pero ¿qué creen? Que hay gente que siente mucha afinidad por este personaje Tony Montana de Scarface. Entonces, yo personalmente, yo detesto a este personaje, pero este sector del público que lo idolatra, lo hace porque el personaje despliega muchas emociones con las cuales el público se puede identificar. Lealtad, humor, ambición, aplomo. Y estas características, junto con el mensaje de lucha social de un personaje marginado, que solo puede sobresalir haciéndose un experto en crímenes violentos, se puede ver como una reivindicación de ese grupo que se siente marginado y por lo tanto ellos se sienten igual y eso les da afinidad en su más puro estilo, ¿no? Entonces eso quiere decir que a pesar de que vemos a un personaje que, porque no sentimos mucha simpatía, aún así podemos seguir sintiendo afinidad por él, porque decimos, pues no hace cosas que sean muy buenas, pero yo puedo entender por qué lo hace, porque nadie le daba la oportunidad y solamente esa es la única forma en como pareciera ser que podemos lograr que se nos escuche, ¿no? Que es un discurso que vemos también, por ejemplo, en hip hop, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que el discurso es nadie nos escucha, entonces ¿de qué forma nos podemos hacer escuchar? Pues solamente haciéndonos ver y llamando la atención, aunque sea de una forma que sea percibida generalmente como negativa, pero es que atiendan a nuestro llamado. Aquí hay una injusticia que no están atendiendo. Este es nuestro llamado a esa justicia, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ya para terminar, vamos a ver un ejemplo de un personaje que lleva todos esos componentes en sí mismo. Este es Jaime Lannister de Game of Thrones, que es un personaje que, si me permiten, voy a leer todas estas láminas de corrido. Dicen,
Usualmente los seres humanos apreciamos mucho a los personajes que son únicos, a los personajes de las personas que son únicas, a pesar de que aquello que los hace únicas no sea necesariamente algo bueno. Pero también es cierto que como espectadores nunca perdonamos las características que consideramos negativas, como que las mantenemos ahí en un buffer, ¿eh? Como que siempre nos estamos acordando de ellas a pesar de que el personaje es encantador. Jaime Lannister, por ejemplo, de Game of Thrones, siempre fue detallista, sabía qué decir en el momento correcto con humor e inteligencia. Era hábil en la batalla y se conformaba con poco. Esto lo hacía un personaje carismático y estas características hacen que sintamos simpatía por el personaje, ¿no? Pero por otra parte, siempre fue un déspota y engreído y el personaje no hacía nada por nadie que no fuera por él mismo o por Cersei Lannister. Y Jaime despreciaba tanto a los demás que no le importaba si vivían o morían. A Jaime lo llamaban el Matarreyes por haber traicionado a su antiguo rey cuando era su escolta personal. Entonces, su indiferencia, su soberbia y la traición que cometió eran razones suficientes para no querer a este personaje y en efecto nadie lo quería, ¿no? Pero en la temporada 4, el personaje sufre un cambio muy importante cuando es hecho prisionero y se da cuenta de que no puede contar con nadie más que con los otros prisioneros, los mismos con quienes comparte su suerte. Entonces, él cada vez se va abriendo más ante sus enemigos y en específico ante Brienne of Tarth. Y esta apertura se transforma en un entendimiento. Brienne empieza a verlo a él como un ser humano. Y entonces de esta apreciación es que el personaje, pues esa apreciación que casi se parece a amor platónico, es lo que hace que nosotros también como espectadores podamos ver al personaje de otra forma. En su encierro, a Jaime le cortan una mano, se encuentra totalmente a merced de sus captores, pero Lady Brienne se apiada de él porque ella ahora lo puede ver como un igual. Ahora Jaime nos cuenta su historia y podemos ver que a pesar de que era soberbio e indiferente con la mayoría, sí había cosas que le importaban. Y esa es la razón por la cual traicionó a su rey. Por cierto que el GIF que vieron en ese momento no era ese, no era de cuando mató al rey. Eh, él mató al rey cuando el rey estaba torturando a personas. Y entonces este rey anciano que se había vuelto loco, Jamie no podía ver que estuviera torturando personas por puro placer. Entonces él no podía permitir eso y prefirió perder su honor que sacrificar más vidas inocentes. E incluso las cosas malas que hizo después de esto las hizo para proteger a su hermana e hijos, ¿no? Entonces el personaje sí tenía realmente motivos para actuar como actuaba y sí tenía un código ético, aunque nosotros no lo podíamos ver. Y la ética que... Ok. Ahora, cuando el personaje es liberado, regresa a casa y se reúne con los aliados, pero ahora él tiene una comprensión de sus rivales y él ya sabe por qué pelean, entonces ya no puede verlos solo como enemigos. Además, él sabe que tiene que pelear en su contra, pero él ya no puede ser sádico e indiferente. Cuando Jamie es liberado y regresa con los suyos, al ser ahora manco, Jamie se da cuenta de que él depende más de sus aliados y se da cuenta de qué difícil es la vida cuando no todas las cartas están de tu lado. Entonces, la diferencia entre el Jamie Lannister del principio y el final es por una parte el entendimiento que ahora tenemos del personaje, por qué actúa como lo hace, cuáles son sus valores, qué es lo que él defiende. Cuando entendemos su concepto de justicia, también podemos sentir empatía por él, aunque no necesariamente simpatía. Pero al final de la serie, el personaje también se gana nuestra simpatía porque demuestra cualidades, valores y conductas que sí podemos identificar como deseables en el plano del balance y de la justicia, aunque esto no es suficiente para que todos quieran al personaje. En la serie hay muchos personajes y lo que convierte a un personaje en un favorito del público es la afinidad y esta es la cualidad que nos permite identificarnos con un personaje en particular, ¿no? Ya sea sus principios morales, sus métodos, sus circunstancias, sus dones naturales. Y todo esto, el carácter que demuestra ante una situación hace que nos identifiquemos con un personaje u otro y aunque hay personajes más populares que otros,
es probable que ningún personaje pueda crear una afinidad total con todo el público, porque todos sostenemos ideales y conductas diferentes. Y eso también es la afinidad. ¿Sale? Bueno, así que ya para terminar, en la película de Guardians of the Galaxy podemos percibir que aunque Star-Lord y su compañía son de hecho criminales que actúan fuera de la ley, sus acciones tienen como última finalidad traer balance y quitarle a los ricos sin dañar a los demás, ¿no? Son Robin Hoods modernos. Y le pregunta Quill a Gamora, ¿no? Le dice, ¿y pues qué deberíamos hacer? ¿Algo bueno, algo malo, un poquito de ambos? Y Gamora le dice, pues vamos a seguir su guía, Star-Lord. Y entonces él les dice, es un poquito de los dos, ¿no? Y entonces es así que no podemos hacer no podemos hacer un juicio sobre los valores de un personaje así tal cual. No habría antihéroes si eso fuera el caso, ¿no? Los personajes empezamos a preocuparnos por ellos porque porque les tenemos simpatía y la simpatía se gana a través de conocer a los personajes. Eh, Nos preocupamos por ellos gracias a la empatía cuando vemos cuál es el futuro, cuál es el destino que está preparado para los personajes, sobre todo cuando vemos que ese destino no les está haciendo justicia. Y finalmente, el kicker es la afinidad. Cuando sentimos que un personaje nos representa en particular, y es por eso que nosotros tenemos favoritos, así como vimos en Game of Thrones. A algunos les gusta Jaime Lannister, a otros les gusta Tyrion, a otros les gusta Jon Snow, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hace que nos interese un personaje en la pantalla. Como les digo, no todo está en el guión, hay algo que se nos escapa, pero en nuestra parte está poner la personalidad, eh, la información de qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cuáles son sus sueños. Y el destino, el karma de los personajes, esos son factores que sí podemos nosotros poner en el guión para hacer que el público se interese por ellos y por lo tanto por lo que va a pasar en la historia. ¿Sales? Este es un tema que estuvo muy largo, nos tardamos 43 minutos en él, pero espero que les haya gustado y yo sé que tal vez no tengo toda la razón, pero si ustedes tienen alguna opinión, pues háganmela saber ya sea aquí mismo en Classroom o a lo mejor en la clase de Discord los lunes a las 11 y los martes a las 12, ¿sale? Lunes de 11 a 1, martes de 12 a 1 también, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias chicos, nos vemos y pues échenle ganas. Les voy a poner otra tarea, pero hablamos de eso en otra ocasión. Bye.